dado que hacía poco charlando aquí con un amigo y compañero de trabajo, con Marcos Ramírez, nos comentó de esta experiencia, de este trabajo singularísimo, ¿no? Porque fue la posibilidad de estudiar en terreno los espacios, los escenarios de los combates más encarnizados durante la guerra de Malvinas, ¿no? Hay mucho material, especialmente entrevistas de la época, pero este grupo que encabeza Rosana Guber, antropóloga, frecuente visita aquí al programa de posgrado de antropología social, se enmarca dentro de una serie de investigaciones que Rosana viene llevando adelante desde hace mucho tiempo. Creo que ya tiene más de 3 libros escritos sobre este tema. Entonces, como participante, además de este trabajo, como miembro del equipo multidisciplinario, está Daniel Chao en línea, comunicador. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, contame un poco cómo aparece esta posibilidad de incorporarte al equipo que coordina Rosana Guber, cómo aparece tu interés en estos temas. Es que te escucho muy bajito. A ver ahí, no escuché bien la a pregunta. ver ahí si me escuchas mejor. Te preguntaba sobre, sí. cómo nace la posibilidad, la oportunidad de vincularte con el equipo de Rosana Guber, con este trabajo de investigación en particular. Mira, yo vengo trabajando la cuestión Malvinas hace, ya te diría, más de 10 años. Es parte de mi investigación desde la época de grado. Soy investigador del CONICET. Y hice todo, mi trayectoria siempre ha tenido que ver con el estudio de las guerras, en particular la guerra de Malvinas, y en particular las relaciones del Estado con los veteranos una vez que la guerra ha terminado. De hecho, he publicado un libro hace un par de años sobre esto, y mi vínculo con Rosana viene desde la época en que ella fue tribunal de mi tesis doctoral, y quedamos vinculados porque le interesó el laburo, le interesó mi trabajo, me prologó el libro, y a partir de esa relación y de lo que ella consideraba que yo puedo aportar, me hace una invitación a integrar un equipo que estaba en formación. Es decir, no es el equipo de Rosana, no es la gente completamente que venía trabajando con Rosana, sino que es un equipo que se empieza a formar a partir de una convocatoria de los proyectos que se denominan PICTOS, Proyectos de Investigación Científica y Tecnológicas Orientados, que fue una convocatoria del 2021. Este caso era orientado hacia Malvinas. Entonces, mi participación allí se vincula con, como vos bien dijiste, un equipo interdisciplinar formado por historiadores, por antropólogos, por arqueólogos y por veteranos de la Guerra de Malvinas que formaron parte de las Fuerzas Armadas, no conscriptos, sino veteranos militares de la Guerra de Malvinas. ¿Y en este marco pudieron viajar al escenario? ¿Vos pudiste participar de ese viaje? Sí, nosotros viajamos el día 11 de noviembre, estuvimos allí en Malvinas una semana, volvimos el día 18 y estuvimos haciendo trabajo de campo por los montes, por los montes de Malvinas. Sí, ahí por lo que pude ver fueron acompañados, formaron parte del viaje veteranos, combatientes, gente que estuvo en estos escenarios y que pudo ir de nuevo a los mismos lugares. Sí, son 3 veteranos que, son Héctor Tesey, Gustavo Pedemonte. Héctor Tesey era capitán del grupo de artillería, capitán del ejército, formó parte del grupo de artillería número 3, que estuvo a la orden de entonces Coronel Balsa. Y Héctor es, quiero aclarar esto, los 3 veteranos forman parte del proyecto. Sí, eso lo dijiste, sí. Son invitados de manera externa, sino que son una parte fundamental, diría yo, del proyecto. Están investigando junto a nosotros. Y pudimos viajar con ellos en ese marco. También nos acompañó Gustavo Pedemonte, que era un cabo primero, que él era jefe de un grupo de la compañía B del Regimiento de Infantería número 7, que estuvo en Monte London. Y también estuvo Raúl Castañeda, que era jefe de una sección también en Monte London, y también del Regimiento de Infantería número 7. Son los 3 veteranos que estuvieron con nosotros y nos ayudaron muchísimo a poder comprender particularidades del monte y de la batalla, ¿no? Bien, para la gente que por ahí es muy joven y quizá no sepa muy bien cuál es la relevancia, vos mencionaste ya 2 veces Monte London y sabemos que fue un escenario durísimo ese. Contanos un poco de por qué, por ejemplo, tuvo tanta importancia o tiene tanta importancia en la investigación, puntualmente ese escenario.
es interesante lo que planteas de la gente joven, porque en realidad yo creo que hasta la gente contemporánea a la guerra no termina de comprender mucho sobre lo que fue la guerra, ¿no? Estamos plagados de sentidos comunes y de lugares comunes en torno a la guerra, pero la particularidad de la batalla en sí han sido bastante desatendidas para atender otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la guerra. Sobre Malvinas se ha dicho y se va a decir muchas cosas. Nosotros estudiamos dos batallas particularmente encarnizadas, que son la batalla de Monte London, que ocurrió entre el 11 y el 12 de junio de 1982, y la batalla de Monte Tumbledown, que fue entre la noche del 13 de junio y la mañana del 14 de junio, ¿no?, ya sobre el final, sobre ya la caída de Puerto Argentino. Estas dos batallas tienen dos particularidades. Una es que la de Monte London, el protagonista fueron dos secciones de un regimiento de infantería del ejército, el regimiento de infantería 7, que combatió contra dos compañías del grupo Para 3, el grupo de paracaidistas de los Royal Marines, número 3. Y en el caso de Monte Tumbledown, los protagonistas fueron una sección del batallón de infantería, la compañía NACAR del batallón de infantería de Marina número 5, que combatió contra dos secciones de la Guardia Escocesa, también no de la Task Force formada para la guerra, para la recuperación de Malvinas en el lado británico. Lo que intentamos hacer ahí es, bueno, hay varios elementos de comparación, ¿no? Uno de los elementos es dos fuerzas de infantería, digamos, dos unidades de infantería de dos fuerzas distintas, la Marina y el Ejército. Dos batallas particularmente encarnizadas, como la de London y Tumbledown, son dos batallas que fueron ya sobre casi el final de la guerra. Claro. Vos me preguntabas particularmente la de London. La de London no fue el primer encuentro terrestre de la guerra, porque hubo ya simultáneamente se habían dado escaramuzas, combates en Dos Hermanas y Harriet, y ya había caído la posición de Darwin Goose Green días antes, que eso está en otro lugar de la isla. Pero la de Monte London fue ya el inicio del ataque final, ¿no? Y ahí estamos hablando de una relación de fuerzas entre los británicos y los argentinos de 5-1, más o menos, una cosa así. Sí. Es decir, fue un combate muy fuerte, con mucho fuego de artillería, en la oscuridad, y además fue un combate que no fue esperado por ese lugar. El frente de defensa del dispositivo que cubría el Regimiento de Infantería 7 estaba mirando hacia el norte. Cuando miramos la isla, estaba mirando hacia arriba, ¿no? Y el grupo Para 3 atacó por la izquierda. Es decir, los que debían ser una suerte de reserva, o por lo menos mirando su dispositivo hacia arriba, recibieron un ataque por la izquierda. Eso los sorprendió. Y bueno, hay un montón de particularidades sobre la batalla que, bueno, da para largo, pero fue una batalla particularmente encarnizada en un monte bastante grande. Eso yo lo pude percibir dando vueltas por ahí, porque en los papeles y en las fotos uno no lo termina de comprender. Claro. Eso iba a preguntarte precisamente, ¿no? Tus impresiones, porque convengamos que estos combates se dieron hace más de 40 años, es toda gente que tiene hoy 60 años, o poquito más o poquito menos. Debe haber sido también impresionante ver al propio protagonista volver al mismo lugar, ¿no? Eso también debe haber sido algo singularísimo. Sí, hay dos particularidades sobre esto. Una es exactamente lo que vos decís. Nosotros pudimos hacer un traqueo, un seguimiento de los movimientos más importantes de estas dos personas, de Gustavo Pedemonte y de Raúl Castañeda, pero además nos permitían entender algunas diferencias que nosotros no comprendíamos, como por ejemplo la diferencia entre la posición de combate y lo que Gustavo llamaba la covacha, es decir, el lugar donde iban a dormir. Nosotros pensábamos que era un poco parte de lo mismo, y no, eran dos lugares distintos y eran hasta tres lugares distintos. Pero además, comprender la relación de ellos y corporalmente cómo reconocían inmediatamente sus lugares, que fue muy sorprendente. Pero también agrego dos elementos de sorpresa personales para mí, ¿no? Uno es encontrar tanto material de guerra todavía tirado allí.
y es muchísimo, obviamente todo argentino, porque los británicos limpiaron todo, pero el material argentino es extensísimo. Uno encuentra de todo, encuentra desde elementos de limpieza personal hasta obviamente balas, vainas servidas, cañones, cocinas, platos, mantas, es decir, posiciones todavía formadas, hierros retorcidos que usaban para cubrirse, etcétera. Uno lo encuentra, no diría intacto porque han pasado 40 años, pero hay por todos lados. Es una suerte de museo a cielo abierto de la guerra. Y otro elemento que a mí particularmente me sorprendió es darte cuenta ahí de la extrema soledad que es provocada por una guerra y por una guerra de este tipo. Es decir, tuvimos la suerte y la desgracia de que esos 6 días que estuvimos allá nos nevó, nos llovió, nos granizó, y obviamente el viento patagónico, que en la isla es brutal, sí, nos permitió comprender un poquito, porque las experiencias son intransferibles, sobre todo de este tipo, comprender un poco qué sería pasar 60 días mojado a la intemperie, en ese clima. Además nosotros fuimos en noviembre, está bien que fue un noviembre atípico según los isleños, pero en ese clima, pero pensándolo en abril y mayo. claro. Y nada, la experiencia corporal es tremenda. Lo que uno puede percibir ahí es tremendo, y recibiendo fuego de artillería constante. Imagínese usted los sonidos, los bombazos, los movimientos de la tierra, el temblor, y en todo ese contexto encarar algo como una defensa, ¿no? Sí. Contra un enemigo que no sabe dónde está, que no lo ve moverse porque es de noche. Bueno, son muchos elementos que empeoran cuando uno entiende, cuando le hablaba de la soledad, cuando uno entiende qué jefes no estuvieron a la altura, qué jefes sí, ¿no? Muchos de los que fueron con nosotros, yo no voy a usar palabras mías, no son palabras mías, son palabras de ellos, reivindican el lugar del soldado que se tuvo que bancar esto en primera línea, cuando había jefes que estaban muy tranquilos en otros lugares alejados del peligro. Tal cual, tal cual. Hay cientos de anécdotas de ese tipo, ¿no? Tenientes coroneles que nunca salieron de sus despachos calefaccionados, ¿no? De esto hay mucho. Finalmente, la última pregunta tiene que ver con cuestiones más bien metodológicas. Esto obviamente es una etapa de un trabajo que tiene estimado una culminación, un informe en general, una serie de informes. ¿Con qué objetivos centrales que ustedes se han planteado como equipo? Perfecto. Nosotros, el objetivo del proyecto es estudiar estas 2 batallas desde 2 planos, que son el mando y la logística. Tratar de comprender qué tipo de mando operó en Malvinas y cuáles fueron las características de su logística, que en este caso, en estas 2 fuerzas, el Ejército y la Marina, fueron muy opuestas, aunque los resultados de las batallas fueron muy parecidos. Con esa brevedad, le digo, comparativa, además de lo que ya le dije, los montes y las unidades, tratamos de estudiar varias otras cosas, ¿no? El equipo arqueológico va a trazar, está haciendo un laburo de traqueo y de mapeo que es increíble, entonces nos va a permitir, con un cúmulo de información, comprender grados de hostilidad, ¿no? A mí lo que me pareció sorprendente es el mapeo de bombas, de bombazos que todavía están ahí marcados en la tierra, que cuando eso uno lo pueda ver en un mapa, no va a dejar de sorprenderle mucho más de lo que ya le sorprende. En el caso nuestro, el mío en particular, yo estoy tratando de comprender qué hizo el Estado o qué características tuvo el Estado argentino en su manejo de la guerra, pero desde una perspectiva del orden táctico. Y en el caso de los equipos de antropología, que bueno, yo también estoy colaborando un poco con ellas, tratar de poner en algún plano de la experiencia de guerra, ponerlo en el marco de este territorio, ¿no? Entonces, con esos objetivos muy generales, lo que viene ahora, en la etapa en la que estamos ahora es procesamiento de datos. Claro. Estamos escribiendo informes, pasando fotos,
compartiendo lo que cada uno pudo llevar en sus cuadernos de campo. Y a partir de aquí en más comenzarán procesos que son internos al grupo para poder ver cómo exponemos estos resultados y a dónde nos lleva. Seguramente publicaremos algún libro, seguramente esto impactará en publicaciones de revistas académicas, seguramente también impactará en publicaciones de revistas no académicas. Nos acompañó un equipo de periodistas de la universidad y también de una editorial privada, entonces también haremos muchísimo trabajo de publicidad de ese nivel. Es decir, lo que va a resultar de acá, porque quiero que se comprenda bien que este es un trabajo que ya lleva un año, que el viaje a Malvinas es un emergente de un trabajo previo de mucho tiempo. Uh-huh. No es que arrancamos desde acá, sino que esto es un paso importante, pero un paso más de los objetivos de investigación. Tal cual. Bueno, si no te molesta, Daniel, quizá en otro momento volvamos a charlar sobre todas estas cosas que siguen siendo fundamentales, ¿no?, para nuestra historia reciente y para la historia de nuestra gente también. Daniel, muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hablábamos con Daniel Chao, doctor en Ciencias Sociales, comunicador en su formación de grado, es también especialista en historia regional, formó parte de este equipo multidisciplinario que está trabajando con el tema Malvinas, que logró viajar hace poco, en el mes de noviembre, a las islas para en campo, en el lugar, revisar estos escenarios de combate, ¿no?